26, el verso 7, que dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, hermanos, vamos a orar que el Señor sea hablándonos a través de su palabra. Que esta palabra quede allá en lo más profundo de nuestros corazones. Hemos venido para aprender de Dios. Amén. Dejemos entonces que el Señor sea lo que Él es, nuestro Maestro, para cada uno de nosotros. Y que su palabra santa corra y sea glorificada en cada una de nuestras vidas. Oremos. Soberano Señor Jesús, nuestro Dios y Padre. Te adoramos, oh Dios, bendecimos, glorificamos tu nombre santo. Gracias te damos en esta noche, Señor, por tu palabra leída, Señor, por el referente que nos has concedido, Señor, para esta predicación. Háblanos, te lo pedimos en tu nombre santo, Señor. Amén y amén. Estén cómodos, hermanos, tengan la amabilidad y dispongamos nuestros corazones, estemos atentos. Bien, hermanos, y como lo acabo de decir, la oración tiene sus enemigos. Hay que entender también que Dios tiene un plan profético para su pueblo Israel y también para la iglesia con respecto a lo que es la oración. Al hablar de ese plan profético, corresponde a un tiempo del futuro. Y si bien el adversario en esta época ha querido estorbarnos en este sentir, en este aspecto sobre el amor hacia la oración, hermanos, el Señor tiene grandes promesas para cada uno de nosotros con respecto a este hábito tan importante que usted y yo debemos tomar, como es el de la oración. Yo los llevaré a mi santo monte. Llevaré. ¿Tiempo qué? Futuro. Amén. Y los recrearé en mi casa de oración. Realmente es de admirar cuando mi esposa, la hermana Gloria, y siempre yo estoy atento en sus intervenciones cuando habla de la oración, la manera como ella habla, como ella se expresa con ese gozo, con esa energía, con esa fuerza sobre lo que es la oración. Y siempre dice, se dirige a alguno de los tantos, hermano, nos hemos recreado, cosas maravillosas se han sentido, el Señor se ha manifestado. Eso es recrearse. Así no lo digan también con ganas, pero eso es la verdad. Eso es sentir ese gozo. Eso es sentir esa alegría de poder estar aquí en este lugar, alabando y glorificando al Señor, reunirnos como en esta noche lo estamos haciendo en este culto de oración, de alabanza, de enseñanza. Hemos participado en la oración
intercesora. Amén. Porque hay hermanos que están delicados de salud, hay hermanos con dificultades, hay hermanos con problemas de diferente índole. Pero qué maravilloso es cuando hay un pueblo que se recrea en la oración porque sabe que el Señor responde a la misma. Y los recrearé en mi casa de oración. Un lugar humilde. No hay muchas decoraciones. No hay muchas molduras en yeso. Pero aquí la presencia del Señor se siente. Amén. Por una razón muy sencilla, porque si llevamos esto al aspecto espiritual, hay que recordar que casa, morada de Dios, somos usted y yo en el Espíritu. Amén. En el Espíritu. Este lugar es para reunirnos, pero cada uno de nosotros hacemos morada, casa del Señor, para recrearnos siempre en su presencia. Y esta expresión del profeta, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Estaba escuchando a cada uno de los hermanos que estaban allí con su papelito y con su palabra sobre la oración. A la hermana Eunice creo que le correspondió tiempo, a otro le correspondió sacrificio, esfuerzo, humillación y súplica. En esta noche no tenemos un altar para sacrificar un macho cabrío. No tenemos un altar para ofrecer en sacrificio, en holocausto, un cordero. Pero sí tenemos un altar, hermanos, donde continuamente nos presentamos delante del Señor en oración. Y para ello sacamos tiempo. Porque para todo hay ¿qué? Tiempo. Para tantas cosas hay tiempo. ¿Cuánto no más en esta época tan adversa, tan difícil como la que estamos viviendo, hermanos? Debemos redoblar el tiempo para la oración. Amén. Esa oración tipo minuto de Dios. Esa oración, gracias por este amén. Hermano, eso no pasa del cielo raso de nuestra casa o de nuestro templo. A la mañana, al mediodía y a la tarde oraré, dice el salmista. Y si no es allá, de una manera presencial, como lo hacen algunos religiosos, lo debemos hacer en la mente. Amén. Porque bienaventurada es la mente, el corazón, cuyo pensamiento en mí persevera. Y de esa forma continuamente estamos, hermanos, orando al Señor. Sacrificios, holocausto, presentándonos delante de Él en ofrenda que viva. Eso es, ofrenda viva. Aquí estoy, Señor.
escucha la expresión de mis labios que salen de lo más profundo de un corazón sincero. Amén. Y allí tenemos entonces fruto de labios. Amén. ¿Por qué? Porque allá dentro de nuestro ser, hermanos, ese fuego, el fuego del Espíritu Santo, del deseo de clamor, del deseo de invocar el nombre del Señor, brota. Amén. Y su presencia santa es sentida en nuestras vidas. Y hablando de estos holocaustos y de sus sacrificios, ese esfuerzo para venir ante la presencia del Señor. No se quede, hermano, allá en la casa merodeando. Ustedes de pronto en estos días han visto un fenómeno raro, que la gente, las redes están un poco inquietas, y es que ciertos animales, una cosa como misteriosa, comienzan a dar vueltas. ¿Lo han visto? A dar vueltas, ovejas dando vueltas y vueltas en un ruedo perfecto, hormigas dando vueltas en un ruedo perfecto, y así sucesivamente, aún hasta aves, y dan vueltas. No sabemos, hermanos, realmente qué es lo que está produciendo ese fenómeno en el instinto de estos animales. Pero hago referencia de eso del dar vueltas porque hay muchos hermanos que en la casa también comienzan con este sonsonete a dar vueltas. Voy o no voy al ayuno, voy o no voy al ayuno, voy o no voy al ayuno, voy o no voy al ayuno. Cuando dice, no voy al ayuno, a dar vueltas, a dar vueltas, ¿sí? A dar vueltas y dar vueltas. Cuando realmente lo que se necesita, hermanos, es un esfuerzo. Si hay que dejar de hacer lo que hay que hacer, hagámoslo. Dejemos de hacerlo. Que el Señor de una u de otra manera, Él sabrá recuperar. Amén. Pero cuando hay ese sentir, cuando hay esas ganas, cuando hay ese impulso, hermanos, dejémonos llevar por la voz de Dios y vengamos y busquemos su presencia santa, porque seguro que grandes cosas tiene usted, el Señor, para con usted y para conmigo. Posiblemente lo que hace tiempo usted viene pidiendo y no lo ha recibido, en ese momento en que siente ese impulso, ese deseo, hacer ese esfuerzo por venir, hermanos, puede presentarse la bendición del Señor para tu vida. Amén. Porque no es cuando nosotros querramos, sino cuando el Señor así lo desee. Y venir delante de Él, presentar delante de Él, hermanos, en humillación. Que eso es muy importante. La humillación. Porque el Señor resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Todos somos necesitados del Señor, de su bondad, de su misericordia. Hay quienes llegan a decir, es que yo no necesito nada, absolutamente nada de Él. Pero se está engañando, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Entonces tenemos que mantener esa posición de humillación, y esa humillación, hermanos, nos
lleva a la súplica. Amén. Nos lleva a la súplica. En una ocasión, hablando acerca también de la oración, nuestro Dios es como el padre que cuando escucha al niño, inclina su oído para estar atento a la petición de él. Y el Señor no permanece erguido, soberbio, no, Él inclina, y así lo dice la Biblia, inclina su oído, lo inclina. ¿Por qué? Porque hay súplica en nuestras vidas. Entonces, cuando esto, hermanos, lo tenemos en cuenta, hay amor hacia la oración. Hay amor, hay ganas, hay ese deseo. Se acuesta en la noche y allá en su lecho, en su cama, está dando gracias al Señor. Despierta de pronto para voltearse a la orilla. Señor, gracias te doy. Amén. Y mientras que está volteando, algunas palabras balbucea en acción de gracias al Señor. Y es entonces cuando el Señor cumple a través del salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué? Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, cuando hay esa oración al acostarse, cuando hay esa oración de pronto al cambiar de posición, cualquier demonio, cualquier espíritu de mal sueño que se pueda presentar por ahí, tiene que huir. ¿Por qué? Porque el ángel del Señor allí está, cuidando de su sueño, velando por su sueño. Y es cuando en la mañana, en acción de gracias al Señor, usted le dice a la esposa o al esposo: mi amor, ¿cómo le parece que anoche tuve un sueño tan hermoso? Tuve un sueño tan lindo que cuando desperté, aún desperté sudando, porque me soñé hablando en lenguas, me soñé predicando, me soñé administrando. Y no es que se haya soñado, sencillamente es que usted ahí en su subconsciente estaba haciendo culto al Señor de la gloria. Esa es la esencia misma de lo que es el amor a la oración. Por eso se nos convoca, de acuerdo a Isaías 56:7, a la oración en este tiempo presente, porque para el futuro, hermanos, para la iglesia será un momento trascendental. Ahora hay mucha lucha, sí, Señor, pero el Señor tendrá que hacer algo, tendrá que venir un acontecimiento donde nos mueva el piso a todos, y donde ahí sí, a colocar nuestra mirada a Él, y que la oración, hermanos, se vuelva una vocación, un hábito continuo en nuestras vidas. Amén. Tendrá que suceder algo. Ahora estamos, como decían los viejos, todos apoltronados, allí acomodaditos en la sillita mecedora. ¿Por qué? Porque de pronto tenemos aún todavía, a pesar de la inflación, pues todavía hay con que comprar alguna cosa, todavía se tiene el dinerito para ir a la carnicería, a la revoltería, al granero,
Pero las cosas que están por venir, hermanos, están por venir. Y es el momento entonces de ser fortalecidos a través de la oración. Por eso, insistentemente se enseña, se amonesta, se exhorta sobre la importancia de la oración como el medio más poderoso para vencer los ataques del enemigo. Pues es a través de la oración que el creyente fiel y sincero obtiene las más grandes victorias. Amén. Se obtienen las más grandes victorias. ¿Es a través de qué? A través de la oración. Y eso lo vemos a través de la historia bíblica. Hombres, mujeres. Ahí tenemos a Esther en la corte del rey. Había sido llevada allí, había sido nombrada como reina y de pronto ella entró como en un tiempo de, ¿cómo es que de un tiempo como de calma, hasta que Mardoqueo le dijo: la situación, mi querida sobrinita, no está como tan buena. Esto no está como para, el paro no está como para hacer leña. Así es, pues, de que pilas, usted está allá y es la persona indicada para que interceda ante el rey. Y usted lo tiene que hacer, y si no lo hace, Dios se buscará también su medio, porque Dios tiene sus medios para librar su pueblo. Nosotros somos el pueblo de Dios. Y aquí hay un equipo de intercesores, hay un equipo de intercesoras, hay un buen grupo de hermanos, la iglesia, que de una u otra manera están intercediendo. Hermano, quítesele esa idea que no, que es que la intercesión corresponde al ministerio. No, ellos están ahí impulsando, pero todos tenemos que tomar, hermanos, las riendas de la intercesión en nuestras manos, porque es mucho por lo que hay que orar. Amén. Se dice que Adolfo Sapir, el eminente judío convertido, dijo poco antes de morir: si yo tuviera que vivir mi vida de nuevo, pasaría menos tiempo en servicio y más tiempo en oración. Amén. Porque él sabía la importancia de la oración. Y luego observamos que el mismo Señor Jesucristo lo aconsejó, lo dijo a sus discípulos allá en Getsemaní: orar y velar. Orar, ese es así. Velar y orar para que no entréis en tentación. A la verdad que el espíritu está ¿qué? Dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y allí es donde vamos a entrar a mirar esas debilidades de la carne, esos enemigos mismos de la oración. Y Pablo entonces nos enseña diciendo: orar sin cesar. Y en Filipenses 4:6, miremos allá en pantalla lo que nos sigue diciendo el apóstol Pablo. En Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Es que los tantos afanes que nos rodean y que rodean este hábito y vocación de la oración
son los que nos impiden llegar a la presencia del Señor, y por eso sucede lo que está sucediendo, y es que no recibimos nada porque nada que hemos pedido. De ahí que Pablo es claro cuando dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, hermanos, agregándole la acción de gracias. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces, miremos, hermanos, algo tan importante ahí. Y cuando dice: por nada estéis afanosos, es allí cuando el enemigo entra a incursionar en nuestras vidas, y viene entonces la segunda parte de la enseñanza: los enemigos de la oración. Hay 6 armas terribles de las cuales se vale el diablo para paralizar las alas de la oración del creyente. Así usted tenga muy buenas intenciones, pero él está que merodeando, como damos el ejemplo del círculo, girar en círculo, y cuando para de decir no, no voy. Y el enemigo está haciendo eso. Ese primer adversario de la oración, ese primer enemigo de la oración, es el cansancio. Es el cansancio. Yo no voy a condenar en esta noche a nadie al respecto. Hay razones por las cuales puede presentarse el cansancio en la oración. Hasta uno mismo lo ha sentido. Todos aquí trabajamos. Y digo que trabajamos porque yo estoy trabajando. Al exponer la palabra estoy trabajando. Al estar preparando la enseñanza para el jueves, el domingo y el día que me corresponda, estoy trabajando. Ustedes vienen del trabajo y antes que son muy fuertes o esforzados, héroes, porque vienen cansaditos, vienen cansados, se arrodillan a orar y esa banca se les convierte en un colchón. ¿Sí? ¿Cuántas veces yo me he arrodillado a orar ahí? Bueno, menos mal que ya no ronco. Sí, pero me asalta. Entonces, ¿qué hago yo? Nada, aquí no hay de otra. Póngase en pie, mijo, y comience a pasearse por los pasillos, en el altar, orando, orando y espantando el sueño. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque tenemos ese enemigo. Casi por lo regular en el momento de la oración nos toma un cansancio inexplicable que hasta induce al sueño. Oiga, induce al sueño. Primero porque vienen cansados del trabajo. Vienen cansados del trabajo, muchos de ustedes. Otros pues no vienen del trabajo, pero entonces les dan la gabela al enemigo para que en ese momento de la oración entonces pegue ahí su soñadita. ¿Sí ve? Entonces, es necesario
arrojarnos al río de la oración para encontrar refrigerio, descanso verdadero y auténtico. Y una de las maneras como podemos espantar, hermanos, ese momento de sueño producido por el cansancio físico que en muchas ocasiones se puede presentar, es coloquémonos en pie. Amén. Y oremos de pie. Vea, ¿cuántas veces vimos al hermano Eliseo Duarte de rodillas orando? Yo nunca lo vi de rodillas orando. Pero era el hombre que se paseaba en el altar. Aleluya, gloria a Dios. Y ore todo el tiempo. Todo el tiempo. Orando. Y un día él lo confesó. Y es que cuando me arrodillo, inmediatamente el sueño me cubre. ¿Sí ve? Y en cierta ocasión compartió habitación con un pastor que no sabía la historia del hermano Eliseo al respecto. Y el pastor se metió 1 hora de rodillas esperando y levantar la mirada a ver cuándo el hermano Eliseo se arrodilla ahora. Y nunca se le arrodilló a orar. Y nunca se le arrodilló. Pero ahí en la alcoba, en la habitación, él se estaba paseando, orando y orando y orando al Señor. Porque aquí lo que interesa es la posición del corazón para orar al Señor. Cuando se siente hacerlo y hay esa facultad de rodillas, hay que hacerlo de rodillas, humillado ante su presencia. Amén. Pero si usted ve que el sueño lo va a invadir, hermanos, inmediatamente colóquese en pie y comience a pasearse. Amén. Eso sí, no disimule ahí que está orando y enseguida hablando por celular, que también los he visto. Entonces, primer adversario, el cansancio. Segundo, la distracción. Consiste en que no puedes concentrarte. ¿Por qué, hermanos? Porque otros pensamientos te sobrevienen durante la oración y de pronto te das cuenta que tus pensamientos están ocupados en cualquier otra cosa. Viene lo que es la distracción. O hay otros hermanos que lamentablemente vienen, se arrodillan y no están pendientes de sí mismo en presentarse delante del Señor en oración, sino que a todo momento, como que si tuviesen un tic en la nuca, es mirando a ver quién llegó, y mirando a ver quién está orando, y mirando si ese que está diciéndole al compañero, en lugar de meterse él directamente en la presencia del Señor, comienza a distraerse. Se lo pasa más mirando si el otro ora o no ora, en orar él, porque su responsabilidad en la oración es de carácter personal. Porque al arrodillarse vienen entonces otros pensamientos. Y esos pensamientos van a ocupar tu mente. Por eso es muy importante, hermanos, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia. ¿Qué más? A Cristo Jesús, Señor nuestro.
yo tengo un propósito y es el de orar, el de presentarme delante del Señor. No voy a permitir que nada ni nadie me distraiga en un momento tan importante de mi vida como es entrar a la presencia del Señor para dialogar con Él en la oración, porque la oración es una conversación personal entre el creyente y el Creador, entre el Padre y el Hijo, que somos nosotros. Entonces, cualquier distractor que quiera dañarnos ese momento, debemos llevarlo, ¿qué? Cautivo a la obediencia, porque en ese momento hemos entrado en obediencia a la palabra orar sin cesar. Amén. Que es en Cristo Jesús. Y crea, hermanos, que saldremos victoriosos. Saldremos victoriosos. Amén. ¿Por qué? Porque, hermanos, ese espíritu que nos está robando la comunicación con el Señor es echado fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Pero esa arma satánica del enemigo la podemos hacer eficaz si oramos también, hermanos, en voz alta. Pero voz alta regulada. Amén. De esta manera, los poderes de distracción ya no tienen influencia sobre nosotros. ¿Qué nos dice el Salmo 55, versos 16 y 17? Amén. ¿Qué nos dice allí el Salmo 55, versos 16 y 17 al respecto? En cuanto a mí, oiga eso, es algo tan personal, ¿cierto? En cuanto a mí, él no está diciendo, en cuanto a fulano de tal, es en cuanto a mí. A Dios clamaré y Jehová me salvará. Verso 17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Acojámonos a estas palabras, a estas promesas, y entonces la distracción tendrá que desaparecer. Otro enemigo de la oración es la inquietud interior. Venimos cargados, anímicamente, no anémicamente, sino anímica de ánimo. Emocionalmente, nuestra alma está afectada. Nervios, incredulidad, sentimiento de culpabilidad, pecado oculto, depresión. Esto y mucho más son que armas que el enemigo tiene apuntadas contra los creyentes, máxime si estos son inestables en su compromiso con el Señor Jesucristo. Por eso, cuando se viene a orar y un hermano está en esa condición de inquietud interior, no hay paz en su ser, no hay paz en su espíritu, no hay paz en su alma. Está lleno de nervios, dudas, incredulidad, sentimientos, hay inestabilidad. Hermanos, es muy difícil que esa oración sea fluida,
delante de la presencia del Señor. Es necesario venir delante de Él, tal como lo dice el mismo apóstol Pablo, por cuanto tenemos tales promesas. Limpiémonos pues de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Que si alguna de estas cosas nos están dañando espiritualmente, los nervios, la incredulidad, que si nos está dañando los sentimientos de culpabilidad, pecado oculto, hermanos, tenemos dónde ir. ¿No dicen amén? ¿Dónde vamos? Al Señor Jesucristo, que es nuestro refugio. El Salmo 55, verso 22, así nos lo está declarando en esta noche. Yo estoy contento porque es que hacía mucho tiempo que no predicaba aquí. Echa sobre Jehová tu Dios, ¿qué? ¿Tú qué? Tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¡Qué bendición! Amén. Esta promesa de parte del Señor. Y el Salmo 42, 11 ratifica lo que allí está diciendo esta bella porción de la Escritura. Salmo 42, 11. ¿Por qué? Es una pregunta, hermanos. Y allí es donde le vamos tomando mucho más amor a la oración. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Es que yo soy libre. Mi Cristo ha dado su vida en la cruz del Calvario por mí. Amén. Él es mi abogado. Si el adversario me está dando dedo, me está señalando, no tengo por qué abatirme, no tengo por qué turbarme. Y entonces el salmista responde a esa pregunta y dice, espera en Dios. No se vaya de la iglesia, hermanos. No se vaya de la comunión de la iglesia. No se aleje de los caminos del Señor. Porque eso es lo que el diablo quiere hacerle creer a usted. Que es que usted no es oído por el Señor. Aquí dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Cuánto damos gloria a Dios? En cuarto lugar, el apuro. Esta arma es muy usada por el enemigo contra los que se disponen a orar. Apurado, apuradito, ya, listo. Y eso, mejor dicho, parece como que lo estuviera picando un tábano. ¿Ah? No. Con esas ganas de arrancar e irse. No, hay que sacar ese tiempo. Amén. Suficiente para el Señor. ¿Cuál era causa de tu apuro? ¿El trabajo? ¿El estudio? ¿La visita a la novia o al novio? ¿Los compromisos en la calle? Ten cuidado. Lo primero es el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿para qué apurarnos en el momento en que venimos a orar, que porque tenemos algo pendiente? Vea, hermano, cuando vaya a salir de la casa, acérquese a la cocina y mire que todas las perillas del fogón están ¿qué? Apagaditas. El gas cerrado.
que los bombillos estén apagados, que la puerta principal, en el momento en que la esté cerrando, quédese siquiera 50 segundos, más que suficiente. Ahí, tac, se le quedó encerrada. Cosa que cuando venga acá usted esté despensionado de todo eso. ¡Ay, se me quedó el arroz! Cuando llegue, eso está quemado. ¡Ay! Pues ya ni me voy a decir que se me quemó la carne porque con lo cara que está, eso ya es bocado de reina. Bueno, pero de todas maneras, que la comemos ya poquito. Entonces comienza con esos afanes. Ahora otra cosita, hermanos, cuando vengamos, procuremos esos dichos celulares, apagarlos. Es que es muy triste un hermano, una hermana. Ojalá que no me va a sonar este tiesto ahora ahí. Es que es muy triste un hermano, una hermana, orado, concentrado en oración, y tener que pararse para contestar cualquier bobada que le van a decir de la casa. Dígale a su hija que es inconversa, a su hijo que es inconverso, o a un creyente, o a su esposo: vea, yo me voy para el culto, por favor, respéteme ese momento de comunión con Dios, no me llame, y para evitar eso, apague el celular, apáguelo. Amén. ¿Cuánto damos gloria al Señor? En quinto lugar, y ya va a terminar, el desánimo es un arma que paraliza muchas personas de oración. El desánimo. No, le va entrando ese espíritu de desánimo, de orar al Señor. Entonces, tener desánimo significa que no hemos mirado lo suficientemente lejos. Nuestra mirada debe ser puesta en Jesús. Muchas son las causas del desánimo, muchas. Israel se desanimó en el desierto y se puso a murmurar, a ser querelloso, a querer inclusive apedrear a Moisés y Aarón. ¿Y cuáles son las causas? Los fracasos, la flaqueza, la dureza de la gente, la tristeza. Pablo dice: en apuros, mas no desesperados. Hay muchas cosas que nos pueden llevar al desánimo, que las hay. Pero hermanos, en Cristo Jesús somos más que fortalecidos, porque así lo dice Isaías 35, 3, 4, fortaleced las manos cansadas. Y por último, hermanos, la pereza. Ya pereza, pecado gravísimo en la presencia del Señor. Te arrodillas a orar y deseas hacerlo, pero no te sale ninguna palabra. Todo es tan difícil. Es que la carne no puede orar. A ello hay que colocarle, hermanos, algo fundamental, y es la vida del Espíritu. Entonces hay condiciones para tener éxito en la oración, y es la contrición, es la sinceridad, es la fe, es la justicia, es la obediencia. Si queremos vencer al adversario que se opone en nuestras vidas a la oración, hermanos, es necesario presentar un corazón contrito y humillado, el cual no despreciará el Señor, porque así lo hizo David cuando fue reconvenido por el pecado. La sinceridad delante de Él, la fe, esa confianza, esa seguridad plena. Hermanos, que la oración que hemos presentado delante de Él, esa oración será atendida.
la justicia, saber que el Señor nos hará justicia. Y en último lugar, hermanos, la obediencia. Entonces llevemos esta palabra en nuestro corazón y allí tenemos cuál es el eslogan: amor, ¿por qué? Por la oración. Que cuando se nos invite al ayuno el día jueves, a las vigilias, a la oración, hermanos, haya esa disponibilidad para hacerlo. Un abrazo en el Señor, que el Señor les bendiga y la paz de Él sea con cada uno. Dios les bendiga.